pregonero evangélico, le da la más cordial bienvenida. En esta oportunidad presentamos en nuestra sección Buenas Noticias. La mujer que tocó el manto de Jesús, por Rogelio Martínez. En los evangelios hay relatos que aparecen en uno solo de estos, otros aparecen en varios de ellos y otros en todos. El relato de la mujer que tocó el manto del Señor Jesús aparece en 3 de los evangelios: Mateo 9:20 al 22, Marcos 5:25 al 34 y Lucas 8:43 al 48. Si juntásemos los 3 relatos en uno solo, se podría leer este relato de la siguiente manera. Pero una mujer enferma, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, se le acercó y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y al instante se detuvo el flujo de su sangre, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego, el Señor Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, ¿ves que la multitud te aprieta y oprime? Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero el Señor Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y temiendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, y se postró delante de él a sus pies, y le dijo toda la verdad, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Pero el Señor Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y queda sana de tu azote. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta es una de las historias más impactantes de sanidad. Una persona que tenía una gran necesidad, que había sufrido mucho por su enfermedad, que había intentado de todo para ser sana, que había gastado todo lo que tenía pagando médicos sin haber mejorado, antes le iba peor, que era despreciada por la sociedad, ya que era inmunda por su enfermedad, estaba cansada, sola, sin esperanzas, triste, posiblemente deprimida, deseaba poder quedar sana de su azote, pero no miraba una salida a su situación. Tal vez llegó a pensar que la única salida era la muerte. En la actualidad hay muchas personas con grandes problemas, con situaciones difíciles, que por el pecado han caído muy bajo y que están experimentando las consecuencias de malas decisiones, o que padecen de una enfermedad incurable, o que tienen grandes problemas financieros, o que han experimentado una desgracia en la familia, o que son víctimas del acoso o extorsión de parte de personas malvadas, y que han llegado a pensar que a pesar de que han hecho lo posible por buscar una solución, no hay para ellos esperanza. Han caído en una situación de desesperanza, depresión, angustia y necesitan saber que alguien les puede ayudar. Después de haber padecido por 12 años, esta mujer oyó de Jesucristo, quien había sanado a muchas personas en varias ciudades y aldeas, a personas que no podían ver, personas paralíticas, sordos, mudos, cojos.
también había liberado a endemoniados y resucitado a muertos. Oyó de él porque otros le contaron sobre sus milagros, ya que su fama se había extendido por la región, y muchos traían a los enfermos para que fuesen sanados. Había muchos testigos que afirmaban que lo que decían del Señor Jesús era cierto. Tal vez esta mujer conoció a alguien en persona que había sido sanado por mano de Jesucristo. Seguramente, ella meditó sobre las posibilidades que tenía de ser sanada por el Señor Jesús. Al hacerlo, una luz de esperanza se asomó a su vida. Aunque ya no tenía recursos para seguir buscando una solución a su enfermedad con médicos que no eran capaces de sanarle, ella tenía ahora la fe de que, si encontraba al Señor Jesús, podía quedar sana. Sin embargo, otro problema que tenía es que, por su enfermedad, no podía llegar libremente a ver a Jesucristo, ya que él siempre estaba rodeado por una multitud y ella tenía prohibido acercarse a las personas, ya que era inmunda por su flujo de sangre. Cualquier persona que la tocara también quedaría inmunda. Por eso, llegar a ver a Jesús no iba a ser una tarea fácil. De hecho, cualquiera que deseaba ser sanado era llevado y puesto en un lugar por donde el Señor Jesús seguramente pasaría, donde a la vista de todos podría verle. Esta no era una posibilidad para esa mujer, ya que a ella seguramente el pueblo la conocía, y por lo tanto no podía acercarse a la multitud y quedar expuesta a la vista de todos. Por esa razón, esta mujer decidió llegar hasta el Señor Jesucristo de forma anónima, por detrás, sin ser vista, y aunque sea tocar el manto del Señor para recibir la sanidad. Algo interesante con esta mujer es que no solo lo pensó o lo creyó y se quedó con la idea, sino que su fe la movió a tomar acción, a llegar hasta el Señor y experimentar lo más maravilloso que le pudo pasar: recibir el poder del Creador en su propio cuerpo, fluyendo desde el manto del Señor, pasando por su mano, recorriendo su brazo y llegando de forma sensible hasta sus órganos internos, que de inmediato quedaron sanos. Ella sintió de forma instantánea cómo su ser quedó sano. Como el flujo de sangre se detuvo, se secó, todo su ser fue regenerado. Había quedado milagrosa y completamente sana. Ella lo sintió, ella lo supo. Seguramente, al experimentar la sanidad, de forma muy discreta, ella empezó a retirarse, para no ser vista de la multitud. Sin embargo, el Señor Jesucristo también se dio cuenta que de él salió poder. A pesar de que él sabía quién le había tocado, hizo la pregunta: ¿quién me ha tocado? Nadie entendía esta pregunta, ya que toda la multitud le apretaba. Solamente aquella mujer que había recibido tremendo impacto de sanidad en su cuerpo entendió la pregunta y se vio obligada a testificar lo que había ocurrido. Cuando alguien viene a los pies del Señor para recibir de Él, viene como esta mujer, humillada, con fe en el Señor Jesús, sin creer que uno merece algo, más bien pensando que está recibiendo un regalo no merecido. Esta mujer recibió sanidad de su enfermedad por parte del Señor Jesucristo, pero por medio de la fe en su poder. Es importante que si alguien desea ser salvo, tiene primero que reconocer su situación. Aquella mujer reconoció que era enferma y que esa enfermedad le iba a llevar a la muerte. Uno tiene que reconocer que es pecador y que, por su pecado, está condenado a la muerte eterna. Aquella mujer supo que necesitaba de alguien que le sanara.
uno tiene que saber que necesita de un Salvador. Aquella mujer tuvo fe. Creyó que el Señor Jesús le sanaría de su enfermedad. Uno debe tener fe de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, y creer en Él, que su sacrificio sirve para pagar por nuestros pecados y darnos vida eterna. Aquella mujer vino hasta donde estaba el Señor Jesús y le tocó. Nosotros debemos venir delante del Señor y recibir su salvación, aceptar lo que Él hizo por nosotros. Aquella mujer recibió la sanidad de su enfermedad y por su fe fue salva. Nosotros recibiremos el perdón de nuestros pecados, recibiremos la vida eterna y seremos salvos por fe. No importa cuál es su situación actual. No importa qué pecados ha usted cometido, hay esperanza para una vida mejor. Dios desea que usted se arrepienta y tenga vida eterna. Acérquese a Él, venga a sus pies. Si usted aún no tiene vida eterna, crea en el Señor Jesucristo y reciba la salvación por medio de la fe. Arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón y entréguele su vida a Cristo. Tomado de Pregonero Evangélico, edición 97, en la voz de su hermano Alejandro Castro. Hasta la próxima. El Pregonero Evangélico es una revista doctrinal e informativa que se identifica con la obra del Señor a través de las salas evangélicas. Si desea un ejemplar gratuito, visite nuestro sitio web www.pregoneroevangelico.com. Agradecemos sus oraciones por este ministerio. Le saluda a su hermano Jorge Alberto Inestrosa. Que Dios le bendiga.